La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Como siempre digo, hoy con un tema interesante, pero interesantísimo. Vamos a hablar nada más y nada menos de experiencia cercana a la muerte, pero en niños. Y hace mucho tiempo que la persona que vamos a entrevistar, la persona que está al otro lado del micrófono, pues la he seguido durante mucho tiempo. Me ha costado, la verdad, que bastante trabajo localizarla, aunque parezca mentira, en un mundo informático. Y la verdad, incluso habiéndola escuchado en programas como Mundo Insólito, de Juan Carlos Baruque, que hace una participación fantástica. La verdad es que ya la escucharéis, y si no la conocéis ya, que por supuesto muchos de vosotros ya la conoceréis. Ella es Cristina López Ortego, médico, pediatra, doctora en Historia de América, y quiero darle las gracias por su amabilidad y haber querido contar esta historia de experiencias de carne y muerte, y espero, como le he dicho en privado, que sea la primera vez, pero que repitamos muchas más veces. Cristina, bienvenida a La Rueda del Misterio. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por haberme invitado y aquí pues encantada contigo estoy. Pues la verdad es que todo un placer, de verdad. Ya te digo que te sigo desde hace mucho tiempo. Los oyentes sabes que soy un asiduo escuchante de muchísimos programas, y que entre otros pues Mundo Insólito y ya digo, te he estado escuchando y como digo, de verdad que quiero darte la enhorabuena por todas esas aportaciones que hace en ese magnífico programa. Cristina, experiencia cercana a la muerte. Los niños, tú como médico de pediatra, me gustaría que un poco englobase a los oyentes que el mundo de los niños, cuando uno se adentra, incluso niños pequeñitos, empiezan a contarte muchas historias. Y yo como, otorrino, que he trabajado 3 años específicamente en la otorrino pediátrica, pues te das cuenta que cuando ganas su confianza te cuentan muchas cosas, hablas con ellos, entras en su mundo y la verdad es un mundo muy rico, ¿verdad? Pues es un mundo muy rico, como tú dices, y muy sorprendente, porque hay fenómenos en lo que es la neuropediatría, la psiquiatría infantil, el neurodesarrollo, que tú en otro tipo de especialidades, en otro tipo de contactos con la medicina no los vas a tener. Quizá porque son cerebros en formación, quizá por la propia bioquímica del sistema nervioso, pues de un niño, también más concretamente de un recién nacido. Y es que, a ver, yo dentro de la pediatría, cuando yo me propuse hacer medicina, años después me propuse, después del MIR, ¿qué hacía? Me gustaba mucho la pediatría, y dentro luego de la pediatría, lo que más me gustaba y a lo que yo me quería dedicar era al mundo de los cerebros en formación, al mundo de los recién nacidos, al mundo de los más pequeños, porque lo que es la embriología del sistema nervioso central, la formación, pues intraútero, cómo va madurando un feto, pues es lo que más me fascinaba. Porque de alguna manera yo sentía que era donde más podíamos tener los fenómenos más determinantes de nuestra existencia, porque pensar cómo fetos de 30 semanas, fetos que es el equivalente a meses, pues están entre los 5, los 6 meses, si sentirían, si no sentirían, cómo sería, si sentían y si tendrían un pensamiento organizado, los vínculos que se empezaban a desarrollar con la madre y además las influencias que el mundo exterior pues podía tener. La verdad es que me resultaba y me sigue resultando, porque esto es como lo de cuanto más sé, menos conozco. Pues es lo mismo, en realidad es como
todavía, después de más de 20 años, estar asomándome todavía a un mundo nuevo. Y es que es verdad que desde el mundo científico tenemos la tendencia a categorizarlo todo y a dejar de lado el mundo emocional. Por eso, este tema también me ha fascinado tanto, porque lo considero una parte completamente trascendente. Hasta qué punto el mundo emocional puede también influir dentro de lo que son las neurociencias. Y antes un poco de empezar con lo que son las ECM en la infancia, porque me parece que realmente pues está todo, en un niño está todo interaccionando, ¿no? Interactuando. Y es que ¿por qué van a ser tan diferentes las ECM? Y aunque luego vamos a hablar ya más concretamente de ellas, pues un cerebro infantil es un cerebro en formación. No tiene nada que ver con un cerebro a partir de los 10, de los 15 años de vida. Yo me imagino que tú como médico sí que has oído hablar de lo que es el pruning, la poda sináptica, la poda neuronal, que sí, son esa serie de fenómenos o de procesos reguladores neurológicos que van a facilitar ciertos cambios en la estructura de los nervios, pues reduciendo el número total de lo que son las conexiones neuronales, lo que son las sinapsis, y dejando aquellas que son más eficientes. Es decir, que muchas conexiones en lo que es la primera infancia se van a ir perdiendo. Esto es típico de todos los mamíferos. Y va a empezar cerca del nacimiento y se va a completar, pues cuando tiene lugar la maduración sexual en los seres humanos. De tal manera que si sabemos que el cerebro se forma por más de 100.000 millones de neuronas, muchas de ellas se van a ir perdiendo. Lo que son el número de neuronas global en el córtex cerebral va a aumentar hasta la adolescencia, pero luego va a empezar a disminuir y más o menos el 50% de las neuronas del tejido neural pues no van a sobrevivir a la edad adulta. Y por eso sí que me gusta partir de una diferencia, que cualquier fenómeno que vaya a suceder en los niños es diferente hasta el punto de no ser ni siquiera a veces el mismo fenómeno que en la vida adulta. Y el mejor ejemplo de todo lo que te estoy contando pues es, por ejemplo, el tema de los amigos invisibles, que prácticamente hay estadísticas que nos hablan de que hasta un 60% de niños menores de 7 años ha tenido un amigo invisible. Entonces, ¿hasta qué punto eso puede ser producto, no desde luego de patología psiquiátrica, sino dentro del neurodesarrollo, a posibilitar desarrollar habilidades comunicativas con el fin de ampliar el vocabulario, la comprensión de la realidad? También la posibilidad de expresar sentimientos, disminuyendo la agresividad que se va gestando en la infancia, y también hasta qué punto esto puede influir con lo que es el conocimiento posterior y las relaciones que pueda haber con el mundo más allá de la vida. Es verdad que de la mayoría de estos fenómenos luego el individuo adulto no se va a acordar. Y ahí está la riqueza, es decir, hasta qué punto toda esa pérdida de conexiones neuronales no nos van a suponer un mecanismo también de olvido necesario, porque hasta qué punto todas ese cerebro en formación, todas esas neuronas, el perderlas no supone que estamos perdiendo también otro tipo de conexión con aquello que es el imaginario, con aquello que es un mundo paralelo, pues donde algunos dirán que puede ser un mundo espiritual, otros dirán que, puede ser la relación con el más allá. No, simplemente que a lo mejor poco a poco con el crecimiento perdemos las características de conectar con realidades que de adulto no podemos ver. Es decir, como tantas preguntas, realmente pues no tienen respuesta, pero a mí sí que me gusta pensar que es algo que nos diferencia como especie humana, y sobre todo que se facilita en
en los niños. Y si ya nos vamos un poco a lo que es, bueno, las experiencias cercanas a la muerte en la infancia, donde tú realmente, bueno, pues eres un experto en lo que son las CCM, la cultura de las CCM y lo que supone. Es verdad que en los niños es algo que no es que sea excepcional. Sin embargo, la narrativa de las experiencias, el hacerlas públicas por parte de los padres sí que es lo excepcional, porque estamos... Ahí quería yo llegar, Cristina. Fíjate que lo he comentado al principio. Yo he estado 3 años en un hospital pediátrico, exclusivamente trabajando con niños. El tema de la experiencia cercana a la muerte, igual que en el hospital general, había cierta, no voy a decir facilidad, pero que sí, en un volumen importantísimo de pacientes, había cierta asiduidad para poder encontrar casos la verdad que interesantísimos para investigar. En cambio, en los niños quizá por esa exceso de protección en muchos casos de los padres, en esa, no voy a decir recelo evidentemente, sino en ese no dejar hablar al niño. Los padres quizás sean padres familiares, los que se encargan de los niños, sea la gran cortapisa de dar a conocer muchas de esas experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Por supuesto. Y además se juntan muchos factores. Es verdad que intentas recurrir a la hemeroteca y no existe literatura, ni científica ni no científica. O sea, realmente esto lo que se acaba convirtiendo es como si dijéramos en un fenómeno boca a boca, y boca a boca además de hospitales pediátricos o de unidades de cuidados intensivos de niños o de servicios de oncología, es decir, donde el niño se enfrenta a la muerte de manera más directa. Y estos fenómenos normalmente tú los encuentras narrados incluso ni siquiera por las familias, por los padres. Ya te digo que pienso que es un tema de protección del menor, sino que al final mucha de los casos que yo tengo de investigaciones directas, en realidad yo los tengo por parte de enfermería, porque tú sabes que la figura que está más cercana a aquel que sufre es la enfermera. Efectivamente. Es que son las personas que se tiran mucho más tiempo con los pacientes, en este caso los niños. Quizás lo que tú comentas, y antes de entrar en caso, por supuesto, sea por un tabú, el miedo a qué dirán, el miedo, porque, bueno, cuando estudiamos medicina, todos estos casos pues se obvian, no te lo enseñan en ninguna facultad y si te dicen algo, te dicen que puede ser por un trastorno, por alucinaciones, por trastornos psiquiátricos incluso. Realmente quizás sea por un tabú de no etiquetaje a los niños, o que los padres no quieran que lo etiqueten como, bueno, pues como niños con ciertas alucinaciones. Primero tienes el factor miedo, es decir, el factor miedo por parte de los padres es el hecho que analicen de manera psiquiátrica a los niños. Es decir, el niño está hablando, como tú dices, de una serie de situaciones que los padres pueden pensar que son alucinaciones, que están fuera de la realidad, simplemente no quieren que se difundan, pues por el hecho de luego que sean pacientes que potencialmente pues puedan estar derivados a psiquiatría. Eso por un lado. Por otro lado, encontramos el mundo de las creencias. Estamos hablando de niños que han estado al borde de la muerte, y si para un adulto es duro, el duelo y la pérdida de un niño es todavía más grande que la pérdida de un adulto, porque nadie está preparado para que un hijo fallezca. Al contrario, estamos programados para que los padres y los abuelos pues, vayan antes que los niños, con lo cual ahí ya tienes dos factores. Y luego por supuesto, en la posibilidad de independientemente de que cataloguen que el niño no está bien, pues el miedo a otras realidades. Es decir, esto de también el mundo de las creencias influye pues muy directamente, y el mundo de las creencias a veces es muy complejo porque hay tradiciones culturales que son un poquito más dogmáticas que otras, y bueno, todo es según los ojos con los que se enfoquen, pero es verdad, y como te digo, que todo ese tipo de fenómenos
en niños es muy raramente exteriorizado por los adultos. Y además, incluso entre los propios médicos, bueno, también eso tú lo sabes, todo lo que es, estamos programados para actuar como médicos científicos, es decir, todo lo que es la humanización de la medicina es algo que se ha llegado a perder en gran manera a lo largo de los últimos años. Se ha llegado a perder mucho. O sea, tú te encuentras a un residente, a un médico en formación de una especialidad médica y desde luego lo que menos está pensando es en el paciente como un ser humano. O sea, el paciente es un caso y el caso es publicarle, y si yo publico tengo puntos y tengo más currículum. Y entonces es una pena, pero parte de la medicina occidental está enfocada de esa manera. Y si entonces, no, Cristina, yo te añadiría, porque yo lo he vivido, si tú, porque en eso pues creo que por lo que te he escuchado te pasa, o como me ha pasado a mí, el paciente es una persona, no son pacientes clientes como hacían o no intentaban hace otrora, claro. No son pacientes clientes ni son clientes, son personas como cualquiera de nosotros que tiene una enfermedad y que como personas, nosotros con otros conocimientos intentamos ayudarle. Hay veces que lo conseguimos, otras veces pues no sanamos, pero le ayudamos en otros aspectos. También quizás por el miedo del médico, porque evidentemente cuando uno investiga en un hospital experiencia cercana a la muerte, a mí me metieron 2 veces en despacho y lo he dicho 2 veces. Uno un altísimo cargo del hospital y otro mi jefe de servicio. No fuera una amenaza de te voy a echar, pero sí recordatorio. Entonces, evidentemente, si uno no tiene muy claro lo que está haciendo, pues puede sentirse intimidado. Es una sensación personal e intransferible. Hoy en día, ¿no crees que quizá o yo por lo menos lo que he hablado con compañeros míos, incluso en el programa participa un profesor mío de radiología, Luis Arriba, para aquellos oyentes pues que hace tiempo que no lo escucha, pues él fue profesor mío de facultad de radiología y él abiertamente ahora habla de experiencia cercana a la muerte, como ocurre así con los Aparicio y bueno, otros muchos médicos que uno tiene. Quizá haya habido una progresión, no sé si ya el miedo al que dirán por parte también del médico, pero quizá también a decir, bueno, hay una realidad, evidentemente son muchos los pacientes, tanto niños como adultos, como decía Kenneth Ring, hasta personas ciegas que te hablan de experiencias cercanas a la muerte visuales, o sea que te llama la atención y que quizá en este mundo que vivimos de apertura de comunicaciones también haya habido, y voy a decir entre comillas, cierta apertura. Hay un pequeño porcentaje de la población científica que sí que está haciendo una posición de rechazo a lo que es lo que estás comentando del paciente como cliente. Eso es la gestión por procesos, y eso es una barbaridad que imponen las gerencias y que imponen las consejerías hoy día. Es decir, un paciente es un cliente y dentro de eso pues hay una serie de precios que tú como dador de servicios estás dispuesto a pagar. Enfocar así la medicina primero es uno de los pasos hacia la privatización de un sistema, cosa que yo pues bueno personalmente de acuerdo no estoy. Y segundo, deshumaniza a los seres humanos. Entonces te encuentras pues con médicos muy jóvenes que la forma de hablar de aquel que está muriendo o de aquel que se va a enfrentar a algo terrible como puede ser una cirugía por un tumor, pues de manera coloquial entre médicos, entre sanitarios en general, pues se deshumaniza a la persona y se puede llegar a plantear que a mí, entre comillas, a mí este puerro no se me muere en esta guardia, que se le muera al que venga mañana por la mañana. Y a mí, de toda la vida, eso me ha parecido un disparate puñetero, porque tú, vamos, yo personalmente yo me hice médico porque yo tenía claro que me gustaba ayudar a los demás, y dentro de eso, pues hombre, luego ya cuando sales y ves la realidad y ves las ofertas, es verdad
que a mí personalmente, yo soy un animal de medicina pública, pero yo ni mucho menos estoy en contra de una privada que tenga una categoría de medicina a la que tú puedas acceder voluntariamente y que además sea una medicina también basada, además de la ciencia, basada en la humanidad. Yo jamás me voy a oponer a eso, pero sí me opongo a la cosificación del paciente y a verlo todo pues, como número. Siempre me he opuesto a eso, porque creo que es un poco salirse del tema. Y esto enlaza directamente con lo que es el miedo a otras realidades. Es el miedo a hablar de aquello que no conocemos y las posibilidades de censura, de investigación acerca de determinados temas, que es lo que a ti te ha pasado. Es decir, choca muchísimo, le puede chocar muchísimo a un gerente que tú, en vez de hacer un estudio basado en la última molécula y, yo qué sé, hacer un diseño científico o publicar en una revista indexada de máximo impacto, pues tú te quieras dedicar a saber a aquellos que están a punto de fallecer, pues qué sentimientos tienen, cómo lo viven, cómo son las relaciones con los familiares, qué supone y qué relevancia va a tener, por ejemplo, en aquellos que están encargándose de los que sufren lo que es el síndrome del cuidador. Una serie de cosas que exceden un poco lo que son los límites del conocimiento actual. Y también existe ese miedo por parte de las altas esferas a, bueno, claro, a pero que pero eso, tengamos claro, pero esa Cristina, visibilidad. eso también es investigación pura y quizás, yo siempre lo digo, lo único que tenemos garantizado al nacer es que vamos a fallecer. Es lo único en esta vida que tenemos garantizado cuando nacemos en el primer minuto de vida, o en el primer segundo de vida. Evidentemente, meterlo en un historial anual, en el anuario de investigación, experiencias cercanas a la muerte, pues en muchos casos se ve raro. Hoy ya se ven algunos puntos que yo creo que van a ser elemento primario de investigación, evidentemente. El mundo de la investigación, qué es lo que ocurre cuando uno va a morir previamente, durante el proceso de fallecimiento. Ojo, y qué mundo más insólito. Vamos a hacer ese retruécano de las palabras. Si uno pudiese conocer lo que hay después de la vida, conocerlo, saberlo 100%. Realmente, Cristina, yo te quería decir el tema de los niños, el tema pediátrico. Dicen el vulgo popular, el romancero popular, que los niños ni los borrachos mienten. Evidentemente los niños pueden fabular también, y cualquiera puede decir algo que no es correcto, o inventarse algo. Pero sí es verdad que cuando el niño te cuenta la verdad, tú que eres pediatra, te cuenta una verdad y te cuenta su verdad, lo que ellos viven, y de una forma muy vívida, ¿no? Claro, absolutamente. Y además no te lo van a contar cuando tú esperas que te lo cuenten. O sea, a veces ni siquiera tú estás intentando hacer una entrevista dirigida a un niño y ni siquiera te lo va a contar en ese momento, ni mucho menos. Pero a lo mejor te vas ganando la confianza en lo que es una consulta, en lo que es el día a día, y es ahí cuando se establece una relación de complicidad. Ahí también, incluso a veces, pueden entrar los padres y ser los padres los que te digan, pues a mi hijo en determinado momento, usted se acuerda cuando estuvo tan grave, pues le sucedió esto. Entonces ahí es donde te lo van a contar. Pero ojo, siempre desde un punto de vista de un secretismo importante. O sea, ya te digo, es que es excepcional que nadie cuente, pues mi niño de 7 años le pasó esto, es imposible. Y entonces, pues es cuando se te abre un mundo de posibilidades, porque ya te empiezas a plantear si es la imaginación puede tener también un papel importante, si el niño te está contando directamente lo que él ha sentido o ha vivido. Al niño hay que dejarle hablar. Es interesante intentar que los padres medien lo menos posible, porque los padres a veces dirigen muy bien al niño y le hacen incluso decir cosas que Sí, como... bueno, inducirles a un determinado diálogo. Claro. Entonces, cuando tú consigues que ese niño hable, y además ya te digo, estén los padres o no estén los padres, es cuando tú ya puedes empezar a tener una serie
una serie de impresiones sobre lo que el niño ha padecido. Y bueno, yo, fíjate, y vamos a hablar de casos, pues yo recuerdo sobre todo una niña. La verdad es que esta niña además es curioso porque todo sucedió sobre todo al nivel neonatal, o sea, ni siquiera fue un niño que tú puedas esperar que por suceder en un momento determinado de la vida, a partir de los 4 o los 5 años, va a tener una memoria más vívida. Eso sucedió siendo la niña un recién nacido. O sea, la niña nació muy mala. Bueno, pues fue una infección severa, una infección conatal por listeria. La listeria es, tú lo sabes, es una bacteria que si lo coge la madre puede desencadenar pues un parto prematuro, y si es a término, aparte de unos síntomas de sensación de diarrea, de vómitos, de fiebre en la madre, pues va a inducir un parto, y además es una bacteria súper agresiva de cara a la clínica que pueda tener el niño. Hace una infección generalizada terrorífica y además tiene afinidad incluso por el sistema nervioso. Bueno, pues esta niña fue una infección de estas. Estuvo muy mala, que yo recuerdo además que se nos moría, y de las veces que, bueno, pues conseguimos sacarla, no sabes ni cómo, ni por qué, ni cuándo, pues la niña empezó a mejorar. Y es verdad que dentro de que esperábamos que además incluso el pronóstico neurológico fuera muy malo, pues la niña con el tiempo, absolutamente normal. De hecho, es un ratoncillo, es una niña muy lista, muy inteligente. Bueno, pues en una de estas, de lo que suponen las revisiones ya a largo plazo, incluso a veces que te van a ver los padres, pues es cuando la niña habló. Y entonces, pues cuál fue, bueno, yo no daba crédito a lo que estaba diciendo esa niña. La niña me estuvo contando que ella sabía, así resumiendo un poco, que ella sabía que había estado muy malita de bebé, que ella recordaba, que estaba hablando de un recién nacido, ella recordaba a su madre, a su padre, que en ese momento no los catalogaba como madre o padre, sino como seres queridos, que ella sentía muchísima tristeza, y que ella sentía, sin embargo, que estaba contenta, que estaba bien, que sentía una situación, traduciendo lo que son nuestras palabras, muy placentera, y que en un momento determinado alguien, como una luz blanca, como si la cogiera de la mano y la dijera que todavía no era el momento de irse, y entonces que a partir de ese momento otra vez la sensación de ruidos, de fogonazos, de lo que es una unidad de cuidados intensivos. Y bueno, pues la niña salió. Es decir, cuando a ti una criatura de 5, de 6 años te empieza a contar esto, tú no sabes, ni estás delante del ordenador pensando que me está contando a mí esta criatura, intentando mantener el tipo, porque realmente es impresionante. Entonces, los padres te dicen que sí, que además tampoco era gente creyente, que tú digas, bueno, a ver si los fenómenos de la religión ante un drama de estas características hacen que luego con el tiempo, pues lo que te hablábamos, la influencia de los padres, es que no son profesores universitarios, no son personas religiosas en absoluto, con lo cual ese fue un fenómeno que a mí me marcó mucho a la hora de decir, hay cosas que no sabemos, cosas que desconocemos, si las desconocemos en adultos todavía las desconocemos más en la infancia, y creo que es interesantísimo verlas y estudiarlas, pero incluso no desde el punto de vista místico de necesito saber qué es lo que hay más allá porque tengo unas determinadas creencias, no, sino por el hecho de decir qué está pasando aquí. O sea, claro, luego te encuentras pues con todas las ideas tan diversas, es decir, aquellos que piensan que bueno pues que el cerebro se apaga y dentro de uno de los mecanismos de defensa es pensar que vas a una luz para luego ya desaparecer. Tienes esas ideas, por supuesto, y luego hay otras que tienen la idea de que hay una persistencia, o lo que hay es otra vida que te está esperando, es decir, que de alguna manera evolucionas hacia algo. Yo no sé qué hay, yo ni puedo decir, o sea, a mí es una cosa que además, cuando yo he hablado de estos temas y he hablado en público, es verdad que, sobre todo entre la gente muy mayor, hay mucho miedo a la muerte, porque es algo que lo ves ya como un fenómeno más cercano. Y te van a buscar un poco también, supongo que te habrá pasado, para que tú les des una respuesta. En realidad lo que están buscando es
dime que si me muero no desaparezco. Efectivamente, Yo, por Dios. y si no de un familiar que le ha ocurrido, que le garanticemos que pues que no ha fallecido, que no ha terminado su vida. Desgraciadamente, eso ocurre también. Me llama la atención lo que tú cuentas, niño de 5 o 6 años. Tú sabes que en Oriente se dice que hasta los 7 años se recuerdan, incluso ellos dicen hasta vidas pasadas. Yo ahí no quiero entrar porque tema de otro programa totalmente distinto. Cristina, pero es verdad, y en tu experiencia, que los niños pueden recordar esa experiencia o pueden contar esa experiencia, pero que a partir de esa poda neuronal que tú refieres, a partir de esos 6, 7, 8 años, depende, tú sabes que cuando ponemos una edad siempre es variable la persona o todo, no podemos, en el cuerpo humano, esto no es una máquina que con un calendario, sino que algo muy dinámico, pero los niños de edades superiores, ahí ya le cuesta más trabajo encontrar. ¿Qué ha sido en tu experiencia? ¿Qué has encontrado tú? Pues encuentras muchas veces, cuando tú, además, hablábamos al principio, porque me gusta introducir este tema de esta manera, cuando hablas del mundo de la poda neuronal, es algo que es muy llamativo, porque cuando te planteas el mundo de los amigos imaginarios, no solamente el amigo imaginario, es hasta qué punto no se deja de ver, cuando evolucionamos, otra realidad. Es decir, hasta qué punto esos niños que te están contando que, aparte del amigo imaginario, tienen otra serie de seres alrededor, no están viendo una realidad que nosotros no vemos. O sea, nadie puede afirmarlo. Mira, yo estoy recordando otro caso en la UCI, y fue una niña que, pues, que tampoco esa niña estaba especialmente ni mala, ni crítica, ni mucho menos. O sea, vamos a ver, era una cirugía de otorrino y era una cirugía más bien tontorrona, pero bueno, lo que fue el despertar y demás, pues lo hizo en la UCI, con los niños muy pequeños y que tienen cierta posibilidad de sangrado, pues precisamente además, allí que en la habitación. Total, que de repente yo estaba allí, estábamos hablando con las enfermeras y demás, estábamos sentados y de repente empezamos a ver a la niña. Esta criatura tendría a lo mejor, no sé, 2 añitos, 1 año y medio. Todavía no tenía los procesos verbales bien establecidos, entonces era de los que hacían sus disílabos referenciales, o sea, probablemente debía estar entre el año y medio los dos, sí, pero no era capaz de articular una conversación, eran frases cortitas y prácticamente el sí o el no. Entonces de repente, estaba la niña monitorizada, y justo coincidió que al lado de la niña lo único que había era un bebé que estaba durmiendo. Y el resto de los huecos de UCI no tenían nada. Entonces de repente la niña se sentó y empezó a reírse. Ya te hablo de que estaba completamente fuera de los efectos secundarios de una anestesia. O sea, habían pasado muchas horas para que la criatura lavara todo el propofol y el sevoflurane que le habían puesto. Nada, no podía ir el tema por ahí. Entonces, ni tenía tampoco una benzodiazepina para que estuviera sedada, que no, que estaba ahí simplemente para vigilar la posibilidad de sangrar y que empezara a tolerar, a beber y a comer, ya está. Bueno, pues de repente la criatura se incorporó y se empezó a reír y empezó a señalar sitios. Claro, nosotros empezamos a ver que donde señala la niña, ahí no hay nada. Y curiosamente, los monitores de los huecos que estaban en ese momento libres, pues un monitor se encendió y empezó a pitar. Y en el otro puesto, no me acuerdo si fue una bomba que estaba conectada a la pared, pues igual empezó a parpadear y la niña mirando, señalando, muerta de risa. Y luego cuando íbamos a hablar con ella, o sea, no nos quería hacer caso a nosotros, sino que se dirigía a algo como si estuviera interactuando, como si estuviera jugando con algo que no sabíamos lo que era. Entonces, estamos hablando de un momento donde esa poda neuronal todavía de manera activa no ha empezado a producirse. Claro, te paras a pensar, ¿qué está viendo esta niña? Esta niña es un individuo sano, es decir, no hablemos de enfermedades psiquiátricas en un niño que está sano, ni hablemos de alucinaciones, nada. Y sin embargo, la niña señalaba, llamaba a alguien, echaba los bracitos, y tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué hay? Y te llama la atención y entonces buscas. Ahí fue cuando yo me empiezo a preocupar por el tema de la poda neuronal y los amigos invisibles y demás, y empiezas a buscar y dices, pues ¿hasta qué punto un amigo invisible no puede ser una realidad alternativa? Es decir, todos estos cuentos que se nos han narrado,
todo este componente etnográfico, etnohistórico, todo este componente folclórico de la tradición, no tenga una cierta parte de realidad. Es decir, sería muy bonito pensar pues que toda la cultura de los pequeños seres, de los seres de fantasía, pues desde los gnomos a, yo qué sé, a los elfos, pues no con esos nombres ni con esas palabras, pues pudieran ser visibles a una determinada edad, y luego eso pues se pierde. Eso, la evolución del ser humano lo hace perder. Hay muchas ideas que surgen. Ya te digo que todos esos vínculos en la infancia, el vínculo con la madre, lo que es la unión con la madre de cara a cómo la madre siente y anticipa lo que le va a pasar al hijo. Hay fenómenos que son, a mí me resultan muy llamativos, muy impresionantes dentro de lo que es la vida cotidiana del ser humano. Y es aquí donde yo veo más la relación, pues, por desgracia, con una FM, porque supone un acontecimiento vital, y en la forma de narrarlo. O sea, un adulto, he tenido menos contacto en ese sentido con adultos que te refieran lo que han vivido, pero yo sí que es cierto que las experiencias que a mí me han contado niños no te hacen, a ver, no son desde el punto de vista del miedo, sino al contrario, es como incluso una normalización del fenómeno. Eso tenía que pasar, pues porque eso era así. O sea, a mí no me está sorprendiendo en absoluto. Sin embargo, un adulto, ¿cómo te lo va a contar? Pues te lo cuenta desde el punto de vista, y el que lo haya sentido, pues de lo que es la alteración de la realidad. Para un niño, prácticamente está formando parte de su realidad y de su cotidianeidad. ¿Mm? Claro, tú lo dices, los adultos lo viven de otra forma totalmente distinta. De hecho, hay adultos que conforme sucede esa experiencia cercana a la muerte, te lo tienen que contar, y otros que por el miedo a que dirán o por otras muchísimas razones pueden tardar 25, 30, 35, y yo estoy seguro que muchos ni lo contarán a lo largo de su vida. Cristina, hay un caso que salió hace unos años, sobre el 2012, llegó aquí a España, es el caso de Cotton Burpo, el que escribió un libro, El cielo es real. Bueno, realmente lo escribieron sus padres, donde, bueno, lleno después de polémica, aunque hicieron libros, películas, los padres cuentan una historia que según ellos le había contado el hijo. Esa mediatización que tú cuentas y que este libro cuenta de Cielo es real, sucintamente para aquellos que no lo conozcan, este es un niño que pequeñito, que de unos 4 años, con una apendicitis, que sus padres pertenecen a una iglesia norteamericana, y bueno, a partir de ahí el niño cuenta una serie de historias de que ha visto el cielo, que ha visto a los ángeles, que ha visto una serie de experiencias que bueno, que realmente quieren demostrar con el libro que existe la fe. Evidentemente, los padres eran miembros de esta iglesia, y ya no se sabe evidentemente la mediatización. ¿Te has encontrado estos casos que los padres más mediatizan y que quieren un poco acercar a sus ideales esta experiencia cercana a la muerte a lo que realmente quizás el niño haya vivido? Sí, lo encuentras, sí, porque además es también parte del alivio de lo que puede ser un posible duelo. Además me acuerdo en un caso que fue muy desgraciado, porque la criatura falleció, porque fue en un servicio de oncología, y bueno, era una niña, además una adolescente, y la niña iba a morir. Entonces yo recuerdo, yo subí para animar un poquito la perfusión de opiáceos, con el fin de que la niña pues tuviera una muerte lo más placentera posible. Era una situación terminal. Y la niña, bueno, pues lo esperado, la niña falleció. Entonces te cuenta enfermería que, bueno, que los padres se pasan rezando la mayoría de las veces. Que la niña, estando ya con una sedación profunda, pues cuando la niña va a fallecer, fue un fenómeno, alguna vez también lo he narrado. Los padres de repente se abrazaron y se pusieron pues llorando delante de la ventana, pero es que la niña estaba agonizando, pero ellos se cogieron, se pusieron delante de la ventana, y a la ventana empezaron a hacer señales de despedida, como si algo estuviera saliendo por el aire.
Entonces empezaron a llorar y decir adiós, 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 que se va al cielo, y bueno, pues la niña fallece. Entonces, ahí sí, no lo sé si estamos ante una alucinación compartida, hacia un fenómeno de dolor extremo, pues eso, que te condiciona ese tipo de alucinación, pero vamos, eso fue desviado completamente por el tema religioso. O sea, ellos te hablaban de el ángel, el cielo y toda una fenomenología católica. Entonces, claro, es que esto también influye mucho, todas las ideas religiosas que pueda uno tener al respecto. Y no tanto, fíjate, quizá depende mucho del tema de las religiones, pero no tanto quizá es una mediatización que se puede hacer desde el catolicismo. O sea, la persona extremadamente católica, lo voy a entrecomillar, su fanatismo, no me gusta decirlo así, pero sus creencias extremas quizás, ¿no? le llevan a otro tipo de ideología, pero esto quizás sea más de el tipo de religión que existe, alternativa de lo que es las iglesias más protestantes, más anglicanas, que ven todo el tema de la religión de otra manera, que lo ve la cultura católica europea. A ver si este es un tema muy delicado y lo que menos quiero yo es ofender a nadie. Evidentemente, según la idiosincrasia, por eso te quería yo preguntar. Claro. Los niños tienen un lenguaje limitado, evidentemente, y una experiencia también limitada. Ellos te cuentan lo que ellos ven con su experiencia. Siempre digo que como tú describirías un color rojo, un color verde, si nunca lo has visto. Entonces tú lo describirías con tus palabras. A lo mejor el rojo dirías que es cálido, porque tú sabes que el fuego, las brasas son cálidas. Pero el niño quizá cuando interpreta, y en este caso, por ejemplo, yo creo que viene muy bien a juego, interpreta también a lo mejor con el entorno que han tenido, y cada uno, yo siempre lo digo, que es libre de tener sus convicciones religiosas y que quizás tengamos que decir lo que decía el Kublai Khan, que quizás tengamos que venerar a todos los elementos religiosos por si acaso, ¿no? Pero que en este caso las convicciones religiosas o las convicciones personales, no hace falta solo religiosas, sino incluso ideas de cualquier tipo, el niño que él vive en el entorno utiliza esas palabras para poder explicarlo. Sí, claro, además el niño cuanto más pequeño es, menos se adultera una realidad. O sea, un niño más mayorcito puede estar perfectamente influenciado por unos padres, además tú lo ves en el lenguaje, claramente. Lo ves en ese tipo de fenómenos y lo ves, por desgracia, en otros fenómenos como es cuando unos padres se están acusando de determinados hechos por una custodia. Tú ves cuando el niño está manipulado y mediatizado a decir lo que uno de los padres quiere que diga, porque utiliza expresiones que no son propias de la edad. Pero cuando utiliza un cierto tipo de lenguaje, cuando tú le ves expresarse, sonreír, que te cuenta y que se abre, es cuando tú a ella te das cuenta que ese niño te está diciendo la verdad, y que un niño pequeño en el que los fenómenos religiosos no tienen lugar, pues algo hay que nos estamos perdiendo. Y entonces es eso lo que a mí es justo esa parte lo que más me ha sorprendido y más me ha llamado la atención. Mira, o me acuerdo ahora mismo, se me viene a la cabeza otro caso. Este es un caso, bueno, la criatura ya ha fallecido, pues aproximadamente habrá fallecido ya, pero ya de adulto, con 20 y tantos años largos. Pero esta criatura es una criatura muy desgraciada porque nace en un hospital de tercer nivel, nace prematuro, nace con una enfermedad cardíaca y tiene tal gravedad lo que son los primeros meses de vida, que nunca se puede ir esta criatura del hospital. Nunca. O sea, ese ser humano solamente conoció su casa cuando, bueno, por los últimos años de vida, porque ya un poco desde el punto de vista de los cuidados del adulto, pues ya había centros más especializados en su lugar de residencia para hacer ese tipo de asistencia domiciliaria y en centros especiales. Pero de niño, pues no existía. Te estoy hablando de hace unos 25 o 30 años. Bueno, pues este niño vive en el hospital. Entonces pasa de una unidad de cuidados intensivos de recién nacido a una unidad de cuidados intensivos de pediatría, y después de muchos años, fíjate, ya tendría el niño como 8 o 9 años,
pasa a una de las habitaciones que se empezaron a crear, habitaciones madre-hijo, y bueno, pues ahí se queda, y de hecho ahí se queda hasta que debe de tener 17, 18 años, que es cuando ya pues puede salir del hospital. Entonces está hablando de un niño que tiene una traqueotomía con un respirador, de un niño, bueno, pues una traqueotomía, lo que tiene es que las infecciones pues pueden ser bastante constantes, la colonización por bacterias pues como la pseudomonas y demás, pues te puede inducir infecciones hospitalarias una y otra más. Bueno, pues este niño estaba conviviendo con todo eso. Y enfermería nos contaba y bueno, pues que se habían dado cuenta que había días que el niño estaba más triste y entonces una de las veces que una de las enfermeras le preguntó que por qué estaba tan triste, pues decía que es que estaba la señora de blanco en el hospital, que estaba la señora de blanco. Entonces, claro, ya pues se le preguntó, ¿pero cómo que la señora de blanco? Pues bueno, que sí, que la señora de blanco que ha venido y que se va a llevar a alguien. Cuando a este niño le pasaba eso, se empezaron las enfermeras a dar cuenta. Estoy hablando de un niño que prácticamente no salía de la habitación, es decir, que relaciones sociales establecía pocas. Bueno, pues cada vez que esa criatura veía a la señora de blanco, en menos de 24 o 48 horas fallecía un niño si no de las habitaciones de al lado, de la unidad de al lado. Y esto era así. O sea, es que era matemático, con lo cual estamos hablando de un niño que tenía unos fenómenos durante el sueño, de unos descensos de frecuencia cardíaca casi hasta 20 latidos. Y de frecuencia respiratoria, pues no sé, a 3 respiraciones por minuto. O sea, una cosa que dices, madre mía, este niño está entrando y saliendo de un universo paralelo, porque esto a nivel vital es como imposible. Exactamente, realmente en estado crítico y lo que estás contando me resuena mucho. Y entonces, pues eso sucedía. Y bueno, hay un caso de este niño muy curioso porque se encontró con otro también cronicazo que llevaba la torta de tiempo ingresado en el hospital. Se cruzaron las madres con los carritos, las tráqueos, las bombonas, todo, se cruzaron por un pasillo. Y a este otro pobre pues le daban el alta domiciliaria durante 48 horas, pues un poco para que los padres, pues bueno, para monitorizar a los padres con los cuidados en domicilio y demás. Entonces, bueno, estos se conocían y estos habían llegado a interactuar. Y entonces este no quiso despedirse del otro y entonces fingió como una posición de enfado, se hizo así un 4. La madre le regañó, pero despídete, que la vas a ver el lunes, que no pasa nada. Cuando ya la madre te lo contaba, dice, bueno, pues nada, tuvieron que seguir, a la que estéis bien. Entonces, cuando llegaron a la habitación, pues, pero ¿por qué no te has despedido? Que le vas a ver el lunes, que no seas así, que qué mal genio tienes, que no sé qué, que no sé qué. No, mamá, es que fulanito ya no va a volver el lunes. Coño, perdón, fulanito se murió el domingo de una broncoaspiración en su casa. O sea, es decir, ese niño con un hospitalismo tan marcado, con unos cambios de constantes vitales que son casi incompatibles con la vida, ¿qué está viendo ese niño que nosotros nos estamos perdiendo? Claro, ese es otro de los elementos que me gustaría que comentásemos, que comentase evidentemente tú. Estos niños, que muchos de ellos están en un estado complicado, algunos son oncológicos, otros son con diversas enfermedades de otro tipo también, como tú bien dices, o con cuadros neurológicos de diversos tipos. Quizá en relación con otros niños, que evidentemente a lo mejor quizás sea más difícil encontrar esas circunstancias, quizás pueden tener una capacidad distinta, una capacidad, no voy a decir especial, pero sí una sensibilidad un poco más marcada. Sí, por supuesto, de eso sí que estoy convencida. Y además es que no me cabe ningún Yo tipo también, de duda. Tienen una sensibilidad cuanto menos diferente al adulto, porque tú como adulto, al final, lo que tienes tendencia es a racionalizarlo todo. Y todo no se racionaliza en esta vida. Y un niño todo lo contrario, le da igual que racionalizar que no. Él cuenta simplemente su experiencia y te la cuenta desde la más absoluta espontaneidad. Y entonces, pues es lo que hace realmente a la experiencia valorable. Es lo que le da esa categoría de que a ti te merece el analizar, el saber, el investigar.
Que hay pocos casos, como hablábamos, pues prácticamente ninguno. Es decir, a mí, el caso del libro que tú nombrabas antes, a mí ese caso no me sirve. Si ese caso es un caso inducido y es un caso que está financiado por una iglesia y que se ajusta a los cánones que los padres quieren marcar en ese niño. Es decir, que un niño de 2 años, 3 años, nunca te va a decir he visto a un ángel, porque no sabe lo que es un ángel. Claro, es que Te va a decir otras cosas. claro, es que ponía en boca del niño, el niño que Sí. evidentemente el lenguaje de un niño, y tú sabes que en pediatría y la otorrinopediátrica, en la neurología pediátrica, los tiempos del lenguaje y de la audición están marcados, ¿no? El tipo, de hecho hay un margen, como vuelvo a decir, las personas pues somos personas y cada uno tenemos, hay niños que aprenden con un año, año y pico a hablar perfectamente y otros más tarde. Incluso hay niños que vienen diagnosticados de una cosa y lo que tienen un tipo de hipoacusia, una pérdida auditiva de un tipo, ¿no? Que se les soluciona, entonces pueden tener ese retraso del lenguaje, pero dentro de una, no voy a decir normalidad, pero sí dentro de unas posibilidades. Pero en estos casos, y yo no sé si te has encontrado alguno como el del Corton Burpo, que evidentemente tiene, y el libro cuando tú lo ves, bueno, la película evidentemente es película, pero el libro cuando tú lo ves, ponen en su boca palabras que un niño jamás podría decir. ¿Te has encontrado tú algún caso de esto? De ese caso, hasta ese tipo de inducción, de que digas, bueno, este que me está contando. No, porque además he tratado, en el momento que me han intentado manipular a través de ese tipo de lenguaje y de figuras, he sido yo la que ha dicho hasta aquí. Entonces, en ese sentido, mira, es una pena porque hay veces que te pierdes cosas, porque yo creo que lo más conveniente es escuchar y luego quedarte con lo que más te convenga, porque a lo mejor muchas veces si escuchas sí que logras extraer lo que es la realidad de lo que te están contando. Pero es verdad que siempre he tratado un poco de dentro de eso de y dile a la doctora que has visto, pues eso, que has visto a los angelitos. Y tú dices, pero ¿cómo va a decir esta criatura de 3 años que ha visto ángeles o que ha visto a la Virgen si no puede saber lo que es? O sea, la iconografía religiosa el niño no la tiene. Pero un niño de 8, de 9 años que ya tiene otro tipo de cultura, otro tipo de aprendizaje, te lo puede decir de otra manera, incluso puede pensar que está viendo algo que está en relación con otra cosa, pero tan pequeños no. Entonces que te intenten a veces por ahí, no sé, trato de huir de eso. Entonces me suelo quedar con lo que son los fenómenos y las narraciones más espontáneas. O sea, el niño, por ejemplo, el que hablábamos antes, el que te decía, el de la señora de blanco, pues él nunca te decía, ni jamás dijo si la señora de blanco era la Virgen, era lo que fuera. O sea, nunca hizo relación a ninguna iconografía religiosa y eso te lo contaba enfermería. Ni los padres hicieron nunca ningún ademán de moverlo por ahí, al revés. Los padres lo que hicieron al principio fue un rechazo importante, que vas a estar viendo, tú no estás viendo nada. Que igual el niño pensaron que tenía un cuadro neurológico con alucinaciones, ¿no? Es posible que piensas incluso eso. Cristina, nos queda muy poquito tiempo para llegar a la hora y terminar la grabación. Habíamos negociado como máximo una hora y es que, bueno, yo estos temas siempre digo que es que se nos va el tiempo y que vuela. Estás contando muchos casos, pero no me gustaría que dejase de contar algún caso que, evidentemente, yo sé que tú tienes un amplio bagaje de investigaciones y de casos, llevas muchos años investigándolo, pero ese caso que todo nos conmueve, no decimos el mejor caso, porque cuando a mí me dicen, por ejemplo, cuenta el mejor caso, el caso irrefutable, yo digo que hay muchos, cada uno tiene sus constataciones, pero ¿cuál sería ese caso que a Cristina López Ortego ha conmovido más? Pues a ver, ¿cuál ha sido el que más me ha podido conmover? Me sorprendió muchísimo el caso que te contaba al principio, el que la niña aquella se abriera de repente y te dijera, no, es que yo esta situación, tal. Pero así que me haya podido impresionar más, pues a lo mejor no es tanto en relación con una experiencia cercana a la muerte, sino que son con los fenómenos de vivir el duelo desde la infancia. Y yo recuerdo uno, además ha sido relativamente hace poco, y es, a ver,
es un bebé recién nacido que hizo, bueno, hizo una encefalopatía epiléptica, es un síndrome de Ohtahara, que es un cuadro de crisis convulsivas constantes y permanentes y el cerebro no puede descansar de las crisis. Entonces, está con una monitorización continua, con crisis que son resistentes a todo tipo de antiepiléptico y tiene un pronóstico pues infaustísimo. Y entonces, ese bebé que está dando una niña de 2 días, 3 días, pues la madre no había podido verla, no verla sí, pero no había podido tocarla. Entonces, las normas en ese momento eran que, claro, que estaba la criatura tan mala que cómo la madre iba a poder tocarla. Y esto es verdad que se intenta romper de cara a que en el momento que el niño, por su estabilidad, pueda colocarse encima de la mamá pues el método canguro o no sé, de cualquier tipo de forma para que reciba el calor de la madre, esto es muy propio en niños prematuros, pues se intenta, porque se ha visto pues bueno que mejoran las constantes y tal. Bueno, pues esta criatura no la habían querido sacar de la incubadora, la madre no la había tocado, aquello era una crisis detrás de otra, era una cosa horrible. Los padres preguntaban constantemente pues cuál era el pronóstico y bueno, también depende de la persona que informe o que no informe, pues puede ser más optimista o más pesimista o mantenerse en un punto neutro. Pero claro, también esos padres tenían derecho a saber que el pronóstico era una catástrofe, lo que había ahí. Y entonces, pues se me ocurrió que efectivamente el pronóstico no iba a cambiar si yo a esa madre la sentaba en un sillón y colocábamos a la niña con todos los monitores y con todos los trastos encima, porque al final las crisis que iba a tener y la dinámica que estaba teniendo iba a ser la misma, pero los beneficios que iba a tener una madre que no se le había prácticamente permitido tocar a un bebé, a su bebé, pues podían pues podían tener un beneficio en una y en otra. Y entonces, pues, en el momento que mejor estaba la niña, allí cogimos a la madre aceptó, la colocamos, la pusimos al bebé. Entonces, a mí me impresionó mucho, bueno, por supuesto, la madre llorando en silencio y viviendo su duelo anticipado y su realidad, pero, pues el bebé, todas las crisis que estaba teniendo, las crisis convulsivas, pues es verdad que muchas eran eléctricas, no eran clínicas de cara a que el niño tuviera movimientos extraños, sino que eran los monitores los que te reflejaban que había una actividad anómala en el sistema nervioso, en el cerebro. Bueno, pues de repente la actividad neurológica de la niña seguía teniendo, pero se empezó a atenuar. Las constantes, que mientras estaba la niña dentro de la incubadora estaban alteradísimas todas, lo único que tenía era la tensión arterial, pues bueno, el resto de las constantes se fueron estabilizando y la niña se quedó dormida, relajadísima, la madre se quedó relajada y bueno, pues fue un momento que yo creo que le dimos a ese conjunto, a la madre y al bebé, le dimos un momento único. Y la madre, cuando ya, bueno, la niña, evidentemente, si eso no va a mejorar el pronóstico, porque, bueno, pues no se puede luchar a veces contra una realidad. Cuando ya, bueno, pues con el tiempo ya, pues falleció y demás, la madre, lo que te comentaba es que ella había tenido la sensación de ser madre justo en ese momento y que es cuando pudo tener la sensación de vivir lo que era la realidad de la maternidad, el poder ayudar a la hija que estaba en ese momento tan crítico, el poder sentirse madre y, claro, yo la forma un poco de dar un consuelo, de ofrecer un consuelo, pues fue justamente decirle que efectivamente la niña cuando tenía ese tipo de contactos era cuando mejor estaba, con lo cual algo tenía que haber, que algún vínculo más allá de lo que yo como médico podía describir, que tanto a la madre como a la niña le hacía bien. Y de hecho, cuando la niña fallece, la madre no tiene esa sensación tan espantosa que tenía de no haber podido tener ningún contacto, esa angustia. Empieza a asumir la realidad de otra manera porque es que no había otra realidad y eso ofreció un beneficio. Entonces, fue uno de los casos, que digo, además ha sido relativamente reciente, que más me hizo pensar y enlazar con lo que estábamos diciendo al principio. La medicina tiene que ser algo más, la medicina tiene que ser de otra manera. Tenemos que humanizar
todo el sistema, no solamente lo que es la pediatría, que evidentemente humanizarla es mucho más fácil por el tipo de pacientes, pero cuando hablamos de la geriatría, cuando hablamos de la limitación del esfuerzo terapéutico dentro de lo que son los adultos, los ancianos, la gente que está en coma o en un estado estuporoso por un ictus, humanizar todo ese tipo de cuidados. Creo que nos está faltando algo. Un ser humano no se puede morir en una urgencia detrás de un biombo, un ser humano no puede fallecer sin los cuidados básicos, que son una alimentación, aunque sea a través de una sonda, nadie se puede morir ni de sed ni de hambre, y bueno, sobre todo el cariño y el confort al que sufre y a la familia, que eso no se pierda, porque si eso se pierde, y dentro de todo el concepto de la gestión por procesos, de la mercantilización y de el ver a un cliente y ver la cama hospitalaria como cama caliente, yo creo que yo para esto no me he formado. Totalmente de acuerdo, Cristina. Yo simplemente tengo que apuntillar que desgraciadamente no todo el mundo lo ve así, como todas las profesiones, con muchas personas, cada uno es diferente, pero también somos muchos los que pensamos como piensas tú. En un minuto simplemente, Cristina, porque no hemos pasado el tiempo, me gustaría, y yo sé que es difícil decir sucintamente, para Cristina López Ortego, ¿qué es lo que hay a ese otro lado del momento final de la vida? Ojalá te pudiera contestar. En un minuto, lo puedo Yo, difícil. de manera personal, sí que pienso que hay algo. No soy una persona religiosa, pero sí que pienso que hay otro tipo de realidad, pero no lo sé. Yo lo digo siempre como al que se acerca a mí a buscar una salida, no lo sé. Hay que enfrentarlo porque nos va a pasar a todos, pero no lo sé. Quizá eso es lo más importante. Uno no lo sabe, puede tener ciertas convicciones. Yo, evidentemente, tengo otras convicciones distintas. O, no sé si serán acertadas o no. Lo descubriremos al final del programa vital, sí. Porque esto es como un programa vital. Ahí veremos quién lleva o no razón, nos encontraremos o no. Si no encontramos, diremos, mira, tú llevabas razón, yo no. Espero que no haya polémica. Y solamente me queda darte las gracias, Cristina, por tu amabilidad, por toda esa sapiencia que has querido compartir con nosotros. Y como te decía al principio, espero que esto sea la primera o haya sido la primera intervención que hayas tenido en el programa, pero que por supuesto no sea para nada la última. Muchísimas gracias, Cristina. No, gracias a ti, y claro que sí, cuenta conmigo cuando tú quieras. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.